Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí tenemos entonces este ángel, una voz que le habla a los 7 ángeles. Habíamos visto en el capítulo anterior, en el versículo 6 y del versículo 6 hasta el 8, que del templo salieron 7 ángeles, ¿se acuerdan? Que tenían las 7 plagas y estaban vestidos, yo me los imagino como un equipo de cirujanos, vestidos de blanco, y tenían una faja dorada e iban a hacer cirugía drástica a la tierra. Así es como me los imagino yo. Y uno de los 4 seres vivientes, en el versículo 7, dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La tierra en este momento está en cuidados intensivos. En el momento en que estamos acá y ya las máquinas están para desconectarse. Y el Señor envía a estos ángeles a que vengan a darle una última oportunidad. A través del texto vamos a ver que parece ser que estamos ya en el final de los 7 años de la tribulación, de acuerdo a lo que vamos a ver en el texto. Y como siempre, como hemos estado viendo, el Señor siempre en su misericordia, la palabra nos lo dice, Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que la humanidad entera se salven, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algún grupito, no a algunos escogidos, no, al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel, o sea, no un grupo exclusivo de judíos o de gente en América, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no ha cambiado de parecer. Él no ha cambiado de parecer, pero, y aquí es lo que hemos hablado tanto, y lo que tanto inconverso tiene problema, que es con el amor de Dios y la justicia de Dios. Y obviamente les gusta irse más por el lado del amor de Dios. Ahí estuve yo también. Pero si Dios es un Dios amoroso, ¿cómo puede ser que mande gente al infierno? ¿Qué clase de amor es ese? Se nos olvida darle la otra vuelta a la moneda y darnos cuenta que también hay un Dios justo. Un Dios que por ser amoroso también es justo. Y entonces ese Dios viene en este capítulo 16 a derramar las 7 últimas plagas contra la tierra. Y podemos dividir este capítulo en 2 secciones. Versículos del 1 al 9 son las copas de la ira de Dios contra los fenómenos naturales. Las copas de la ira de Dios dirigida a los fenómenos naturales, incluyendo personas. Y versículos del 10 al 21 sería la segunda parte de este capítulo, las copas dirigidas en contra de la bestia directamente y de su reino. Hemos visto entonces hasta ahora que el Señor quiere tomar posesión de lo que es suyo, de la tierra. El hombre le había entregado a Satanás el poder y la autoridad sobre lo que era de Dios, que Dios se lo había confiado. Y Satanás hoy, por hoy, es el príncipe de este mundo. Pero su reinado los días están contados. Entonces, viene el momento en que tiene que terminarse este gobierno perverso y malvado de Satanás,
Y entonces llega el día en que Jesús va a tomar posesión de lo suyo y se encuentra con el rollo. En el capítulo 5 empieza a quitar los sellos y son 7 sellos. El séptimo sello es, decíamos la semana pasada, yo me imagino como un telescopio. Va todo junto y empieza a estirar y sale una parte y la otra parte al final. La segunda parte de ese telescopio al jalar sería ese séptimo sello que se convierte en 7 trompetas. Y jalo una vez más para ver más de cerca y ver más claras las cosas. Y entonces con lo que me encuentro son con la séptima trompeta. Al abrirse me revela 7 copas. ¿Okay? Las 7 copas se le conocen como las 7 copas de la ira de Dios. Entonces oímos que, o leímos que Juan oyó una gran voz desde el templo. En el versículo 8 del capítulo anterior nos decía que nadie podía entrar al templo. ¿Sí? ¿Te acuerdan? Nadie puede entrar al templo porque ahí estaba la presencia de Dios y iba a estar ahí hasta que las 7 plagas se cumplieran. Entonces esa voz que sale del templo no puede ser otro que la voz del mismo Dios. Dios hablando, porque no hay nadie en el templo, solamente su presencia. Estas copas, estas 7 copas son el tercer ay del capítulo 11, versículo 14. Acuérdense que la semana pasada estuvimos un rato largo hablando de que el libro en sí no está en orden cronológico. Hablábamos de la manera en cómo la literatura judía, hablábamos de la manera en cómo la literatura apocalíptica nos narra todo el evento y después va en secciones narrando los detalles. Entonces, por eso es posible que aquí ya estemos en el final de la tribulación. Y por eso acá en el capítulo 16 nos está llevando a eventos que se nos habían dicho que iban a ocurrir en el capítulo 11. ¿Sí está claro? Y quizás es una de las razones por la que hay mucha gente que comienza a leerlo y se confunde y prefiere encerrarlo y volver a Mateo, que es más fácil de entender. La ira de Dios nos habla acá acerca de la ira de Dios y cuál es esa ira. La semana pasada gastamos un buen rato hablando acerca de la ira de Dios. Vimos Romanos capítulo 1, leímos el contexto y tratamos de ver que la ira de Dios no está solamente reservada para el final de los tiempos. La ira de Dios recae sobre la humanidad hoy en día, hoy está recayendo, sobre esta nación está recayendo. Esta nación, porque al que mucho tiene, mucho se le demanda. Y esta nación ha sido una nación privilegiada, una nación bendecida por Dios desde su incepción, desde su nacimiento. Una nación establecida con principios cristianos, con principios bíblicos, y hasta no hace mucho tiempo nos mantuvimos siendo el milagro del mundo, porque era una de las naciones más jóvenes y era la más poderosa, la que gobernaba todos los imperios de la tierra. Y eso no es porque eran simplemente blancos de ojos azules que medían casi 7 pies de altura. No, eso es porque Dios estaba detrás de todo este proyecto. Él fue el ingeniero que puso todo junto. Entonces, la ira de Dios está simplemente, o lo que es más bien, simplemente es una manifestación de dos cosas. Principalmente su amor. Y esa ira lo podemos ver como disciplina. Disciplina con el fin de obtener arrepentimiento. Ustedes que son padres de familia que han tenido niños pequeños, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Hay momentos donde decimos, a mí me duele más disciplinar al niño que lo que al niño le duele. A Dios también. Pero Él sabe, porque él es amor y su amor es perfecto. Y Él sabe lo necesario que es a veces ejercer
lo que dicen en inglés, como se llama en inglés, tough love. El amor, no sé cómo se traduciría, el amor duro, el amor difícil, el amor que duele, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo él acá, y lo que ha venido haciendo a través de las plagas, de los terremotos, de las langostas, de todo esto que ha hecho que la gente se despierte, que la gente salga de su comodidad para decirles, aquí estoy, yo te amo. Y la verdad, y lo he dicho acá, y lo he preguntado en público, ¿cuántos de ustedes vinieron a Cristo a través de una tribulación, a raíz de una dificultad? Y siempre la mayoría de personas levantan la mano. El Señor utiliza estas tribulaciones como un método de disciplina, porque somos testarudos. No aprendemos de otra manera. Dicen que hay 3 maneras de aprender: yo estudiando, o yo viendo el ejemplo en los demás, o yo cayendo dándome los golpes yo mismo. Cualquiera de esas 3 maneras puedo aprender, pero creo que la más sabia es cuando yo más bien me dedico a ver las cosas, a admirar, a verlas, a indagarlas y aprender de esa manera. La otra razón de esa ira de Dios tiene que ver con castigo. Ya no disciplina para corrección, para arrepentimiento, sino castigo por causa de la justicia. Hay que hacer justicia. Cuando el policía te detiene en la calle por ir más rápido de lo que deberías ir, estoy seguro que por más caritas que le hagas y por más risitas que le hagas, te va a dar el parte, te va a dar el ticket, ¿sí? El comparendo. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer, a no ser que sea un policía corrupto, fíjate, pero dentro de lo que va, o mujeriego. Pero la ley lo llama a que tome acciones de disciplina, de acciones de justicia, y él tiene que dar el parte. Ahora, eso se llama justicia. También hay otros aspectos dentro de la manifestación de Dios hacia nosotros, o como compasión, como gracia. No vamos a entrar allá porque no es el punto, pero el punto es la justicia. Dios tiene que hacer justicia. Entonces, por eso está dejando caer esta ira, y son las últimos 7 cuencas, las copas de la ira de Dios. La primera copa la tenemos en el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, acá tenemos un castigo. Esto ya no es tanto disciplina, más castigo, porque en el capítulo 14, si nos acordamos, en el versículo 9, ¿dónde está mi 14? Aquí está. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ya están advertidos. Ya estaban totalmente advertidos. Un ángel les estuvo diciendo a toda la humanidad: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y lo hicieron. Entonces, ¿qué esperamos? A veces nosotros, los humanos, tendemos de ver a Dios como nosotros somos. Hacemos un Dios a nuestra imagen. Y como hay padres condescendientes, yo le llamo mejor alcahuetas, que en vez de disciplinar al hijo, porque la verdad es que para disciplinar a un hijo se requiere un esfuerzo, se requiere un trabajo, se requiere una consistencia,
Se requiere amor de verdad, sacrificio. Es más fácil decirle, ay, vete, y seguir haciendo lo que estás haciendo, que dejar de hacer lo que estás haciendo, salirte de tu comodidad, pararte y tomar acción disciplinaria hacia el niño. ¿Cierto? La primera es más fácil. Y nosotros por eso a veces ponemos a Dios en esta caja y lo comparamos con nosotros. Y decimos, Dios debería juzgar de esa manera. Al fin y al cabo no es que Él es amor. Sí, pero no es alcahueta. Entonces, el primer ángel viene, derrama la copa y como si fuera poco, el ángel que les dice que no lo haga, específicamente les dice no lo haga, acabo de leerlo en el capítulo 14, hemos visto también 144,000 Billy Grahams predicando en el mundo entero. Hemos hoy visto acerca de los 2 testigos, sí estaban en Jerusalén, pero hoy por hoy todo se sabe en todas partes a través de estos aparatitos. Y no sé qué otra tecnología vaya a venir en los siguientes meses. Y meses, estoy corriendo. Y también tuvieron al ángel que predicaba desde el cielo, anunciando el evangelio eterno. O sea, no hay excusa. Les comentaba, creo, la semana pasada acerca de los 400 años, creo, ¿cierto? De que estuvo Israel en Egipto. ¿Sí hablamos de eso? ¿Cierto? Porque aún no se había llegado al fin la maldad de los amorreos. Pero 400 años. Y entonces soltó a los judíos, les dijo, vaya y haga juicio por mí. En nombre mío, los utilizó como una herramienta para hacer juicio. Pero luego el Señor enjuició a los israelitas también, porque también ellos pecaron. No por haber sido obedientes y haber traído juicio, sino por la desobediencia en su relación personal con el Señor. Y es que, hermanos, así es el pecado. Jeremías, en el capítulo 2, versículo 19, nos lo muestra de una manera muy, muy clara las palabras que dice el Señor a su pueblo. Tómalo para ti. Yo lo tomé para mí. Dice así, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios no es un Dios vengativo, Dios vengador, un justiciero. Dios es el Padre, no el padrino. El padrino sí manda a golpear y manda que le corten la cabeza al caballo y se la ponga en la cama y todo eso. Ese es el padrino. Pero el Padre no actúa de esa manera. El Padre es amoroso y siempre disciplina con el fin de traer corrección, con el fin de llevar a un arrepentimiento a la persona que ha hecho el mal cometido, vivido en pecado. Lo que hizo con nosotros y lo hace todos los días. Entonces, este Señor, eso es lo que Él quiere. Simplemente dejarnos saber que estamos en desobediencia. Ahora, a esta gente, los que se habían puesto las marcas de la bestia, la escritura no dice, solamente dice que se le ulcera y se le pudre. Acabamos de pasar por una situación en que mucha gente, haciendo caso a lo que decían las autoridades, se ponían esa agujita en el brazo y muchos se resintieron. Yo tengo familia indirecta que hace muchos meses se pusieron la inoculación y están sufriendo medio lado del cuerpo, lo tienen semiparalizado y otra gente, muchos han muerto, ustedes saben, no les estoy diciendo nada nuevo, sobre todo deportistas de alto rendimiento, porque
O sea, la sangre va más rápido que nosotros, cualquier persona común, y eso causa trombosis o trombos en las arterias, en las venas. Y, o sea, es posible que cualquier cosa inventada por el hombre, hecho por el hombre, si no hay el estudio suficiente para demostrarnos que es verdaderamente seguro, no que lo diga los políticos corruptos en televisión o en los medios informativos, o que no lo digan los medios informativos, sino que se haya hecho sin el afán de hacerse millonarios o multimillonarios, sino con el deseo de traer bienestar a la humanidad. Pues uno dice, hey, bueno, que tienen como interés mi bienestar, pues démosle el beneficio de la duda. Pero cuando es algo impuesto, como esto que acabamos de pasar, y como lo que va a ser la marca de la bestia, entonces muchas cosas pueden suceder. Muchas cosas que no sabemos. Quizás químicos que pongan, o simplemente el Señor dice, ¿sabe qué? Los que se pusieron eso se van a lamentar, y causa que esas úlceras, y causa que se infecte y huela feo y no haya un antibiótico que lo pueda curar, etcétera, etcétera. Son muchas las causas que pueden ser. Simplemente esto debe llevarnos a nosotros a entender que cada acción tiene una consecuencia. Bien sea una acción buena, tiene una consecuencia buena; una acción mala tiene una consecuencia mala. No podemos jugar a ser Dios. No podemos jugar nosotros a simplemente asumir las cosas que se nos dicen. Dios nos ha dado inteligencia, 3, 4 dedos de frente. Yo tengo como 15. Dios nos ha dado inteligencia, hermanas. Dios nos ha dado inteligencia para que la usemos para su gloria. Y este cuerpito no es tuyo. Ese cuerpo que tienes no es tuyo. Si eres casada, le pertenece a tu marido y a Dios. Si eres soltera, le pertenece a Dios. Entonces, tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha confiado. Amén. Bueno, versículo 3, la segunda copa. La segunda copa nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En el capítulo 8, versículos 8 y 9, hoy voy a estar haciendo mucho eso. Hoy voy a estar yendo a capítulos anteriores porque, por lo que le decía, en los capítulos anteriores se nos narró el evento completo, y aquí ya viene a darnos más detalles del evento en sí. Entonces, en el capítulo 8, versículos 8 y 9, había habido contaminación, pero de una tercera parte. ¿Se acuerdan? Ahora aquí es del 100%. Hay alguien que dice: oh, no, esto no es sangre, no puede ser sangre. Todos los milagros tienen una explicación natural. Y hay quienes dicen, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, cuando cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, los escépticos dicen, no, lo que pasó fue que hubo un viento muy fuerte, corrió las aguas, y ellos cruzaron en 1 o 2 pulgadas de agua. El problema con eso son dos. Primero, la escritura dice que pasaron en tierra seca. Y segundo, mayor problema es que los egipcios se ahogaron en 2 pulgadas de agua. Pero además, si hubo ese viento tan fuerte, ¿quién creó el viento? Entonces, y así como esto, obviamente quieren buscar excusas y razones naturales para todas las cosas, y entonces dicen, no, eso es la marea roja.
La marea roja es causada por una multiplicación anormal de un alga, un plancton, que se hace tan gruesa arriba que no permite que haya oxígeno y los animales en el agua mueren. De eso es que es esto. Bueno, resulta ser que cuando sucedió en Egipto que el río Nilo se convirtió en sangre, ahí no había plancton. Ahí se convirtió en un momento. Si fuese cierto, ocurriría en un periodo de tiempo, días, semanas, para que vaya viendo la acumulación. Y en Egipto todo lo que se necesitó fue que Moisés tocara con la vara el agua para que se convirtiera en sangre. Entonces, o le creemos al Señor o no le creemos. La sangre como de muerto, me llamó esto mucho la atención. Y dice, se convirtió en sangre como de muerto. Y les confieso que no sé qué se trata. Debe ser coagulada y bien. Quizás con la apariencia de un muerto, quizás la apariencia... ¿Quién de ustedes ha visto un cadáver? Yo. Ok, quizás es esa... como... Es coagulada y huele mal. Sí. Es coagulada y huele mal. Entonces quizás de eso se trata. La tercera copa la tenemos en el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Una vez más, en el capítulo 8, versículos 10 y 11, nos dice que una tercera parte de los ríos y de las aguas dulces se contaminaron y ahora nos dice que son el resto. Las otras 2/3 partes que habían quedado ahora están contaminadas. Una cosa sí creo yo que está pasando acá, y es que esto tiene que ser muy, muy, muy cerca de la segunda venida del Señor. Porque con un desastre ecológico como este, la gente no puede vivir mucho tiempo. Entonces esto tiene que ser a vísperas de... Hay otra cosa que me llama mucho la atención, y esta me da risa. Me da un poquito de risa. Y es que nos han querido meter el cuento los calenturientos, así les llamo yo, los calenturientos globales, de que el cambio de temperatura y que todas estas cosas. Yo entiendo que los seres humanos somos un dolor de cabeza en todas las áreas. En el área ecológica solamente hay que mirar un poco de películas por allá en el Tigris o por allá en, ¿cómo se llama? El Ganges, el río Ganges en la India, y darse uno cuenta los abusos y todo esto. Uno entiende eso. Pero el llegar a tomar decisiones como las que se están tomando, no solamente aquí en Estados Unidos, en el occidente, pero especialmente acá, que no se está explotando el petróleo y la gente está sufriendo, y los precios de la comida y toda la escasez y todo lo que hay, simplemente para darle contentillo a unos calenturientos que están diciendo que sacar el petróleo y todos estos, ¿cómo se llama? Energía fósil causa. Y yo pensando ahora en la tarde, me estaba riendo solo de ver cómo el Señor destruye toda la tierra prácticamente, todo por lo que esta gente ha estado viviendo supuestamente. Ahora, yo entiendo que hay algunos que están utilizando esto como medio de manipulación, que son los que andan en su jet privado y no les importa cuánta gasolina gastan ni nada. Esos son unos. Y los otros son los que lo creen de verdad y te pelean, y si no, y son los que reciclan, y son los que hacen todas esas cosas. Qué bueno, reciclen, no hay problema con reciclar, no hay problema con reciclar, pero ustedes no me pelean por yo no reciclar. Sí, entonces... Si recicla, deja sin trabajo a la gente. Entonces me llama la atención sobremanera cómo Dios a esta religión, porque eso se ha convertido en una religión.
se ha convertido en una religión dentro del wokismo, ¿cierto? Es esto de abrazar los árboles y la madre tierra, la Pachamama y todas estas cosas. Se ha convertido, sí, es una religión. Y lo vimos la semana pasada en Romanos 1, Pablo dice que dejaron al Creador por adorar la creación. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y el Señor les está diciendo, están muy interesados en la creación. Ok, entonces tome, que los mares se conviertan en sangre, que los ríos se conviertan en sangre. Ahora al final vamos a ver un terremoto que destruye todo, que queda la tierra plana. Entonces, quisiera que alguno de mis amigos que anda abrazando y adorando árboles entendiera estas cosas. Dios es el dueño de la creación, Él es el creador. ¿Tenemos que respetarla? Claro que sí tenemos que respetarla. No tirar basura, sí, no debemos tirar basura, no contaminar. O sea, tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos ha dado esto para que lo cuidemos, pero no hasta el punto de hacerlo un elemento al cual le rendimos culto. Y yo no sé ni por qué estoy ahí. Bueno, vamos a versículo... ¿Dónde está? Versículo 4. Ok. Toda fuente de agua, versículos 5 y 6. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios cruel por estar juzgando a la humanidad de esa manera? Obviamente sabemos que no es así. El ángel en el versículo 5, ¿se dan cuenta lo que dice? Justo eres tú, oh Señor. Él es justo. Y nos dice por qué es justo. Por dos razones. Primero, porque Él es eterno, eras y eres. Y segundo, porque es santo. Y les decía hace un rato, Él no es justiciero. Hay otra cosa que muchos incrédulos que no entienden la justicia de Dios, dicen que es posible que Dios, queriendo hacer justicia, me haga una injusticia. A ver, me explico. Si Dios va a hacer justicia y yo dije 10 mentiras, de pronto me va a acusar por 12. ¿Sí me explico? O sea, es una simpleza, pero hay muchos que no pueden entender eso de la justicia de Dios porque creen que Dios les va a hacer trampa. Y es que hay un dicho que dice: ladrón juzga por su condición. Entonces, pasa que nosotros inmediatamente cambiamos de posición y nos hacemos nosotros los jueces. Y con nuestra mente depravada, con nuestra naturaleza caída pecadora, hacemos como hacen la justicia humana. Aquí está la evidencia, pero si tengo un buen juez, un buen abogado, él va a hacer todo lo posible para que la evidencia no se note, no se vea y que no sea admisible en corte. Y si el juez es corrupto, pues entonces Mr. Sussman queda libre. A los que entendieron, entendieron. Bueno. Y el jurado, peor si escogemos un jurado que son elitistas, etc. ¿Para qué me voy por allá? El caso es que Dios no te va a hacer trampa, quien quiera que seas, que vas a recibir el justo juicio de Dios. Dios no te va a hacer trampa. Él es muy misericordioso. Pero tampoco va a ser como tu mamá o como tú, señora mamá, que a tus hijos les ocultas para que el papá no los regañe.
No, Él es un Dios justo. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que has dicho. Y no solamente lo que dijiste hoy, sino lo que dijiste ayer y hace 20 años. Porque Él es el mismo ayer y hoy. Y es santo. Además de eso. Luego nos dice, también tú les has dado a beber sangre. Estos fueron los que se rehusaron a recibir la sangre del Cordero. Se rehusaron a beber del agua de vida eterna. Y como no bebieron el agua de vida eterna y como despreciaron la sangre del Cordero y la pisotearon, entonces ellos se han convertido en los criminales y malos, perversos que han derramado sangre. Entonces el Señor les está diciendo, ¿te gusta tanto la sangre? La sangre que deberías haber aceptado, no la aceptaste. Tú has derramado sangre, entonces ahí está sangre. ¿Quieres sangre? Ahí está la sangre, para que la bebas. Miren lo que dice Jueces 1, versículos del 4 al 7. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y el dedo gordo de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Mis hermanos, el Señor perdona pecados. El Señor quiere perdonar pecados. Está en el negocio de perdonar pecados. Pero no se va a olvidar si Él se va a olvidar de tu pecado. ¿Cómo? Yo no sé. Solamente porque Él es Dios puede olvidarse de pecados. Pero una cosa sucede, y yo estoy seguro que todos ustedes lo han percibido en sus vidas. La semilla que quedó plantada va a germinar y va a crecer y va a dar fruto. Pero el Señor, yo le pedí que me perdonara. Él te perdonó. Y yo no quiero que Él se acuerde más de mi pecado. Él se olvidó de tu pecado. Pero esa semilla que plantaste va a germinar y va a crecer y va a dar fruto. Y mire lo que nos dice Pablo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y escúchame, yo sé que ese texto, el contexto es con dar, está recogiendo dinero, pero aplica a esta situación también. ¿Qué sembramos en nuestras vidas? Eso es lo que recogemos. Lo que sembramos es lo que recogemos. Pero el Señor, yo le pedí que me perdonara. Él te perdona. Pero Él no quita ese proceso natural de sembrar y cosechar. Si siembras mal, el Señor te perdona si le pides perdón. Y el Señor se olvida de ese pecado, pero eso que plantaste va a crecer. Va a crecer. Entonces, yo pienso que si David hubiera calculado todas las consecuencias de su pecado, se hubiera ido a la guerra mejor y se hubiera cerrado el zipper. Porque fue atroz por lo que pasó a este hombre. Y eso nos ha pasado
a todos los que hemos caído en el pecado. El Señor nos perdona, pero las consecuencias no nos las quita, quedan ahí. ¿Y por qué insisto en esto? Porque creo que es importante que meditemos en estas cosas y que seamos prudentes antes de actuar. Creo que es muy importante eso. Versículo 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Una vez más, otro ángel aseverando que el Señor es justo. Perdón, yo dije otro ángel y ahí no dice otro ángel. Es más, dice: también oía otro que desde el altar decía. Y tengo que hacer una aclaración ahí, porque a otro que desde no aparece en el texto original. El texto original diría así: también oí desde el altar, también oí el altar que decía. Que en el altar ahorita no hay nadie. Era él solo. Es el Señor que está hablando. O el altar, el cual el autor lo está personificando. Está dando una personalidad al altar, pero yo me inclino más bien a creer que es Dios que está hablando. ¿Ok? Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pero ¿se está entonces él echando palmaditas a sí mismo? No, nos está dejando saber quién es verdaderamente él. Ya un ángel no lo hizo saber y él no lo está confirmando. El altar mismo, ¿cuál es ese altar? En inglés, la versión yo tengo aquí y dice que es el altar, como dice usted. Dice, and I heard the altar. The altar, okay. Response. Ya. Bueno, estamos en el 7. ¿Es la voz de Dios o es la voz de otro? No sabemos. Lo que sí sé es que desde el altar se oyó: tus juicios son verdaderos y justos. Y si esa voz sale desde el altar, entonces es una voz digna de creer. Dios es verdadero y Dios es justo, no se equivoca ni te va a hacer trampa. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no crean que Dios está deseoso de hacer justicia. Miren Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué es lo que más un creyente que verdaderamente ama al Señor y está enamorado del Señor y quiere servirle, qué es lo que más le pediría al Señor? Señor, hazme santo como tu Hijo. Y Él no te va a escatimar eso. Ni ninguna otra cosa que le pidas. Puedes pedir cosas materiales. Si están de acuerdo a la voluntad de Él, Él te las da. Pero si nos dio lo más precioso, lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar el resto? Entonces, entendamos que Dios es justo, pero es amoroso. Y vamos a ver la cuarta copa en los versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Wow! 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 Qué duros, mis hermanos, qué duros somos nosotros los hombres. El sol, que es una bendición. Sin el sol no podemos vivir. Es imposible que haya vida sin el sol, sin la luz del sol, sin el calor que produce el sol, sin la fotosíntesis que causa el sol en las plantas, todas estas cosas que sabemos. Pero ese mismo sol, esa misma bendición, el Señor lo puede usar para disciplinar a los suyos y para traer juicio a los suyos. Acuérdense que estos que estamos viendo acá, estos habitantes de la tierra,
Ya han pasado muchas calamidades, ya han pasado muchísimas cosas extraordinarias y aún no han creído. Pero muchos han creído. Ya muchos. ¿Se acuerdan que vimos millares de millones enfrente del altar del Señor? Y no son la iglesia, ni los del Antiguo Testamento, son los que creyeron en el Señor durante la tribulación. Entonces, qué importante es entender esto, que Dios, por encima de cualquier otra cosa, esas bendiciones que nos da son bendiciones hasta el día en que nosotros le rechacemos a Él de tal manera que digamos no más con Dios, y el Señor te va a decir, ok, el mismo sol que derrite el hielo es el mismo Dios que endurece el barro, el mismo sol, perdón, que endurece el barro. Entonces, Él quiere tocar el corazón de los hombres. ¿Qué quieres? ¿Que te endurezca o que te derrita? Y aún así no se arrepintieron. Ahora, otra cosa, y tomé nota aquí porque quería no olvidarme de esto. Los cuerpos de esta gente que recibieron la marca de la bestia están ulcerados, apestan y no hay agua. Y el sol los está quemando. Dice, hermano, tiene uno que ser muy, verdaderamente muy duro de corazón, tiene uno que ser muy perverso para no decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que me quieres decir algo. A ver, pongo atención, ¿qué es lo que quieres? Pero no, ¿viste lo que dicen al final? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso se llama soberbia. Y es lo que el Señor quiere lidiar con la humanidad. La diferencia entre ustedes, nosotros que estamos acá, y los del mundo, es que nosotros sometimos esa soberbia y esa arrogancia al Señor. Algunos nos queda un poquito todavía. El Señor está trabajando ahí. Así que no me mires así. Esto es el pecado de la humanidad. Esto, el no decir, ¿verdad, Señor? Me humillo delante de ti. Perdóname. ¿Ya? Pero no lo hacemos porque, ¿no? Bueno, no atendieron a la gracia de Dios, no atendieron a la disciplina de Dios, ni atendieron al juicio de Dios. Yo no sé qué más puede hacer Dios para que esta gente se salve. Ya llegó el momento en que y los incrédulos acusan a Dios de que qué clase de Dios es. Imagínense, ¿qué clase de Dios es? Un Dios amoroso y paciente, que hasta el último momento quiere que nos salvemos. Hasta el último momento. Ahora viene acá la segunda parte del capítulo, que es versículos del 10 al 21, las copas dirigidas en contra de la bestia y de su reino. Y vamos a ver la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. No se arrepintieron de sus obras. Ay, ay, ay. Hay quienes creen que estas tinieblas, en el versículo 10, que se cubrió de tinieblas, son simbólicas. Yo no veo nada de simbolismo en esto que hemos estado estudiando. Son cosas literales, y la prueba de eso la veo en Éxodos 10, versículos del 21 al 22. La novena plaga en Egipto fue real. Es más, dice que las tinieblas eran tantas que se podían palpar. ¿Eso no es simbólico? Así que son reales. Y esta copa
es simplemente un adelanto de lo que va a ser el infierno. Calor, oscuridad. Y en Mateo 25:30, no vamos a ir allá, pero ustedes conocen el texto muy bien. Jesús habla de las tinieblas de afuera. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo creo que es por el crujir de dientes que se muerden de dolor las lenguas. Una opinión personal. ¿Se dan cuenta? Y mordían de dolor sus lenguas. Bueno, sea lo que sea. El caso es que esta gente está en la playa del lago de fuego. Están en la playa ya del lago de fuego. Y aún así, ¿qué dice? Que no se arrepintieron de sus obras. Y vamos a ver entonces la sexta copa. Valga la pena recordarles algo, lo dije la semana pasada, porque en un momento viene una palabra, la palabra cáliz, por ahí en algún lugar, en el versículo 19. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre copa y cáliz? Para el católico es lo mismo. Pero la semana pasada creo que mencioné esto, que las copas son y averigüé bien, y en castellano se llama cuenca, o una palangana, o un tazón, ¿ok? En inglés se dice un bowl, pero no es una copa, ¿ok? Y entonces, simplemente para que sepamos, la sexta copa nos dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Ya habíamos visto algo parecido, ¿se acuerdan? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Al fin, ¿cuántos de ustedes dijeron, Camilo, queremos escuchar del Armagedón? La batalla del Armagedón, tantas películas que se han hecho cerca del Armagedón. Ahorita los voy a decepcionar en unos minutos. Por ahora, los ejércitos se reúnen para la gran batalla. ¿Y qué es lo que hace que este ejército se reúna? Miren lo que dice acá. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El dragón, la bestia y el falso profeta, de la boca de ellos salieron espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios. Entonces, los que están invitando a la batalla para pelear contra Dios son espíritus inmundos con forma de rana o a manera de rana que salen de la boca del diablo, del anticristo y del falso profeta, de la Trinidad satánica. Entonces, ¿qué entendemos acá? No sé, sapos, ranas diciendo Armagedón, 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 algo así. ¿Sabe qué? Que en los tiempos que estamos viviendo, yo lo que veo es, o sea, esas 3 figuras que tenemos, no sabemos si va a ser como usted dijo, ¿no? Me llama la atención que lo represente con ranas, que son los que están haciendo. Quizás es por eso, está comparando la asquerosidad. ¿Cuántos de ustedes les gustan los sapos, las ranas? Ninguna, ¿cierto? ¿Y las cucarachas? ¿Y las cucarachas tampoco? Cuando se convierten en príncipes, sí, son guapos. Quizás es eso, lo que está haciendo el Señor
repudiante, ¿cómo se dice? Repudiante, repugnante, gracias, lo repugnante de la acción que ellos están haciendo, de sus bocas, las mentiras, los engaños, las falsedades, para convencer a toda esta gente. Y entonces el Señor lo ve eso tan asqueroso que lo compara con una rana, un sapo. Y pues ya en Egipto también había dejado, ¿te acuerdan? La plaga de las ranas, de los sapos. Entonces, el Señor está usando los mismos sistemas, el agua convertida en sangre, la oscuridad, el sol caliente, las ranas, todo lo mismo que utilizó en Egipto. Dios no se complica, no tiene problemas. Habla del río Éufrates. El río Éufrates, el gran río Éufrates, 25 veces lo menciona en la Biblia. Es el segundo río más nombrado después del Jordán. El Jordán nos lleva a la tierra prometida, el Éufrates nos lleva a Babilonia. ¿Okay? Entonces, esto nos debe dar una idea de qué es lo que está pasando acá. El límite nororiental del territorio prometido a Israel es el río Éufrates. Israel nunca ha ocupado todo el territorio. El río Éufrates nace en Turquía, arriba en las montañas, y pasa por Siria, pasa por Irak, y creo que hasta desemboca en Kuwait. Bueno, no estoy seguro de esto, pero sí nace en Turquía. Entonces, cuando vemos nosotros los límites del territorio que Dios le dio a Israel, que obviamente se va a cumplir durante el milenio, porque no se ha cumplido nunca, ni siquiera cuando David o cuando Salomón gobernaron, incluye este río Éufrates en Génesis 15, si lo quieren leer. Y los romanos para los romanos el río Éufrates era un río muy importante, porque era el que detenía, o sea, el imperio romano llegaba hasta el Éufrates. Esa era su frontera. De ahí para allá detenía a todos esos, ¿cuál es la palabra? Malos. Todos esos... que desembocan en el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico, sí, pero no sé si está en Kuwait, si pasa por Kuwait o no. Bueno, era una barrera muy segura para los romanos. Ahora, hay algo importante con respecto al río Éufrates. Son 1.800 millas de largo. O sea, para los normales como nosotros son 2.900 kilómetros. ¿Okay? Y en lo ancho son de 300 a 1.200 yardas. Para los normales como nosotros son 275 metros a 1.100 metros. La parte más angosta, 275 metros. La parte más ancha, 1.100 metros. Alguien hace muchos años decía, por eso es que yo no creo en la Biblia, eso es imposible que se seque ese río. No sé si ustedes se acuerdan, cuando antes de empezar el preámbulo que hice al libro de Apocalipsis, mostré unas fotos del río Éufrates seco. Ya está prácticamente seco en muchos lugares. Hay otra cosa que nos dice un señor que es el administrador de la represa de Ataturk. En 1994, este señor, que no dice su nombre, pero es el administrador de la represa Ataturk, y Turk, porque es de Turquía, dijo, cito lo que dijo el señor: podemos detener el río para que Irak y Siria no tengan agua por hasta 8 meses. Y así podamos hacer que estos regulen su comportamiento político. O sea, los turcos queriendo imponer sus leyes. Y nos habla de los reyes de Oriente. ¿Cuáles son los reyes de Oriente? Hay unos textos, dicen los reyes de la salida del sol, los reyes de donde sale el sol. Y así se le conoce a Japón, en la tierra del sol naciente. Puede estar refiriéndose a Japón, puede estar refiriéndose a China, o a Japón y China, y hoy por hoy podremos incluir a Corea del Norte, y podemos incluir, ¿por qué no?, a India, entre los reyes del este.
¿Del este de qué? Del este del Jordán, del Éufrates. Cualquiera de estos son potencias. Bien sea China, bien sea Corea del Norte, bien sea India o Japón. Los más pacíficos son los japoneses. Los más agresivos hoy por hoy son los chinos, ¿okay? Que quieren poder mundial. Ellos quieren gobernar el mundo sí o sí. Y hay algo muy interesante que está sucediendo, hermanos. Yo no sé qué tan estén ustedes tan informados de las noticias de lo que está pasando con China. Hay lo que habíamos hablado también al mismo tiempo de esto otro del río Jordán con respecto al gran reinicio, el Great Reset. ¿Se acuerdan lo que estuvieron acá? Hablábamos acerca de las ambiciones de unos psicópatas que quieren gobernar el mundo. Entre ellos el señor Klaus Schwab, el señor Bill Gates, y etcétera, etcétera. No son muchos. George Soros, etcétera. Ellos necesitan que todas las naciones entreguen su soberanía para que este gobierno mundial pueda funcionar. Sacaron a Trump, no muy limpiamente, crean lo que quieran, no importa. Salió Trump, que era la piedrita en el zapato de ellos, porque America First. ¿Cierto? Y por eso, mis hermanos, la entrada de ilegales por todas las fronteras, y por eso todo lo que está pasando. Ahora el malo ya no es Trump. ¿Quién es el malo ahora? Putin. Él es el malo, y en todas partes que vayamos vamos a ver que el señor Putin es un malo. Y bien, casi se me sale otra palabra. otro malo. Pero ¿saben por qué es? Porque es patriota. Él no quiere entregarle su país, Rusia, a estos elitistas que nadie ha votado por ellos, nadie los ha puesto en el gobierno, nadie les ha dado la autoridad solamente porque tienen dinero y son psicópatas y quieren gobernar el mundo. Entonces Putin dice, no. Y parece hasta cierto punto. Claro, es que él sabe que tiene que entregar la soberanía de su país. Y él ama mucho su país. Y dice, no, pero no es el único. Hay otro señor que se llama Xi Jinping. El primer ministro, el líder del Partido Comunista Chino. Que él también es nacionalista. Es más, ellos son rivales con los globalistas porque China quiere hacer lo mismo. China quiere tomar control del mundo entero. Y por eso, hermanos, por eso China se ha metido a toda Latinoamérica. Son dueños de Ecuador casi, prácticamente. En Guatemala, Colombia ya le van a hacer el metro en Bogotá. Son dueños del puerto en Ensenada, aquí nomás, al sur de Tijuana. Y entonces, ellos quieren gobierno mundial. Y quizás esta es la explicación. Que se vienen los reyes de Oriente, los chinos más que todo, diciendo, una de dos cosas puede estar pasando acá. Queremos también parte del botín de Israel, todo su gas y todo su petróleo y todas sus riquezas. Puede ser una. O a lo mejor son las dos. Agarran esto y después van a pelear contra la bestia porque ellos no quieren entregarle su territorio, ni su señorío, Entonces, eso explica en cierta manera lo que está pasando acá en estos textos. ¿Sí ven qué tan actualidad es la Biblia? Los que le digan a ustedes son un libro antiguo de 2000 años. Es más al día que el periódico de hoy. Salmo 2, se los voy a dejar de tarea porque no tenemos mucho tiempo. Salmo 2, léanlo. Salmo 2. Léanlo todo. Los tres espíritus inmundos, en forma de rana, bueno, ya cubrimos estos. Son espíritus mentirosos, espíritus engañadores,
Y esta batalla, noten que no va a ser nación contra nación. Porque el Señor dijo, porque oirán rumores de guerra, nación contra nación. Pero esta no es esa. Esta es naciones contra el Señor. Ellos van a querer pelear contra el Señor, y una vez más los refiero al Salmo 2, particularmente el versículo 2. Y nos habla de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y les decía, no le quería desinflar a ustedes con la idea de Armagedón y esas, lo que han visto en películas, en donde bombas y ataques y cosas, y nada de esto en realidad va a pasar. Los reyes de la tierra se enteran de que Cristo viene con su ejército y lo esperan ahí, con cañones y con misiles nucleares, y el Señor así, y se acabó se acabó la fiesta. Se acabó la batalla. Esa es la batalla de Armagedón. ¿Okay? Y entonces leíamos la semana pasada que la sangre iba a llegar hasta los frenos de los caballos. ¿De acuerdo? En Armagedón todo eso no va a ocurrir. Esta es una de las 3 grandes batallas importantes en la profecía. La primera es la batalla de Gog, príncipe de Magog. ¿Que está dónde? Ustedes que son, ¿en qué libro de la Biblia lo encontramos? Ustedes que son estudiantes de la Biblia. Ezequiel 38 y 39. Muy bien, muy bien. La batalla de Armagedón, que es esta, capítulos 16, capítulo 17, capítulo 18, o sea, las próximas, por eso no voy a profundizar mucho, porque las próximas semanas vamos a tocar estos temas. Y en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 7 al 10, nos habla de la batalla final. Todas estas batallas se van a llevar a cabo en Megiddo, en Armagedón. Dije Éxodo, es el capítulo 20 de Apocalipsis. Todas estas batallas se van a llevar a cabo en Megiddo, en Armagedón. ¿Quién gana la batalla? El gran día del Dios Todopoderoso. Si ganara el hombre sería el gran día del hombre, pero no, el gran día del Dios Todopoderoso. En el versículo 15, he aquí yo vengo pronto como ladrón, nos dice. O sea que la venida del Señor es inminente, no solamente inminente, sino inmediata. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Inminente es en un abrir y cerrar de ojos, inmediata es ya, en este momento. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando acá. Cuando llegue a ese punto es porque ya Cristo viene. Y viene a instaurar su gobierno por 1000 años. Viene con ustedes, viene conmigo, pone su pie derecho sobre el monte de los olivos, se abre el monte de los olivos, y toda esa agua que era sangre ahora se convierte en agua, y el mar salado ahora se convierte en más dulce, y va a haber peces, y va a haber todo maravilloso. Bueno, versículo 15 nos habla de ropas. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Las ropas nos habla de la justicia de Dios. Nosotros hemos sido revestidos con la justicia de Dios. Nosotros no somos justos. Hemos sido declarados justos, que es diferente. Dios nos declara justos porque nos ve a través de la justicia de Cristo, pero no somos justos. Entonces, esas vestiduras en Gálatas 3:27 nos habla de que estamos revestidos de la vestidura de Cristo. En Efesios 4:20 al 24, no tengo las citas, no las voy a pasar, para que ustedes las busquen. Sí las tengo. A ver. Bueno, aquí están, mira, para que las busquen. Nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Quiere decir que nos vistamos de santidad. Esas 2 citas las pongo ahí para que hagan tarea. Salmo 2, Gálatas 3, Efesios 4. Para que no vengamos desnudos delante del Señor. ¿Qué hizo Él? Nos proveyó vestidura. Porque la desnudez es un símbolo de vergüenza.
¿Se acuerdan que Adán se escondió? ¿Por qué te escondes? Oh, es que estaba desnudo. No tendría por qué haber escondido, sino sintió vergüenza. ¿Y por qué sintió vergüenza? Porque había pecado. ¿Okay? Él nos proveyó vestidura y esa vestidura es la justicia de Cristo, para que nosotros no la vestamos. Y la diferencia entre el creyente y el incrédulo es que el incrédulo se pone el vestido de Adán y de Eva y nosotros nos ponemos el vestido de Cristo. Y el vestido de Adán y de Eva no es lo que están pensando, son vestidos hechos por hombres. ¿Okay? Ellos lo hicieron con hojas de higuera. Eso como pica. Nosotros teníamos un higo ahí en mi casa. Un árbol de higos, una higuera. Y un hijo, no tuve hijos. Una higuera, un árbol de higos, y yo me metía a sacar unas fresas, unas brevas espectaculares, y salía todo picado. Me quedaba como cuando entra uno al ático es como fibra de vidrio. Imagínense, Adán y Eva se taparon con eso. Y eso somos los humanos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y creemos que somos tan inteligentes. ¡Ay! Armagedón. La palabra Armagedón, no la escribí porque no tuve tiempo. H-A-R, raya, Megiddo, con doble D. H-A-R, raya, Megiddo, con doble D. Har Megiddo. Y ahí están los críticos de la Biblia otra vez. Armagedón es un valle. Har en hebreo significa montaña. Lo último que yo supe es que para que haya un valle tiene que haber una montaña. ¿Sí o no? No puede haber valles sin montañas. Har Megiddo, el valle, el monte de Megiddo forma el valle de Armagedón. Megiddo es un valle. Las batallas notables que ha habido en Megiddo, venga, les voy a mencionar algunas. Son más de 200 batallas que ha habido en ese valle. La primera ocurrió en 1468 a.C. y la última ocurrió en 1917. Los ingleses peleando ahí. Débora sobre Sísera, Jueces 5:19. Gedeón sobre los madianitas, Jueces 7. Faraón sobre Josías, Segunda de Reyes 23, Segunda de Crónicas 35, etcétera, etcétera. Ahí hay muchas batallas que se han llevado a cabo en Megiddo. Y obviamente la más importante es la última, la más conocida más bien, la de Armagedón, que no va a pasar nada en realidad. Bueno, la séptima copa, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Cuál es la gran ciudad a la que se está refiriendo aquí? Jerusalén, que está a 60 millas de Megiddo. Y las ciudades de las naciones cayeron. Esas son todas las otras ciudades. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahí está el cáliz. Esta sí es una copa. Es la copa que Jesús, cuando en Getsemaní le dijo, Señor, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. ¿Okay? Que era la copa de la ira de Dios. Eso era lo que el Señor le estaba pidiendo. Versículo 20. Y toda islas huyó y los montes no fueron hallados. 21, y con esto acabamos. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Otra vez, ya les voy a decir.
Hecho está, dice el Señor. Todo está consumado, prácticamente está diciendo. Dos montes vienen a mi mente cuando escucho esa palabra. Hecho está. En un monte se manifestó la ira de Dios, que es acá en Megiddo, Har Megiddo, y el otro en el Calvario. Ahí se manifestó la ira de Dios hacia nosotros, pero fue dejada caer sobre su Hijo. ¿Okay? La rebeldía del hombre, la rebelión del hombre. Aquí están blasfemando a Dios y en el otro están blasfemando al Hijo. Luego no solamente vemos la ira de Dios, la rebelión del hombre que blasfema a Dios y blasfema al Hijo en el Calvario, también vemos la sangre. En Megiddo, hasta los frenos de los caballos que vimos la semana pasada o antepasada, y en Calvario el derramamiento de la sangre de Jesús a través de sus venas. Entonces tenemos la ira de Dios, tenemos la rebelión del hombre, tenemos sangre y tenemos esta palabrita: hecho está. Jesús dijo, hecho está, consumado es. Y eso quiere decir que la salvación está dada. Jesús pagó por los pecados de la humanidad. Jesús recibió la copa de la ira de su Padre que tenía que recaer por nosotros. Y acá, hecho está, viene juicio. Ya no hay más que ira de Dios. Su amor es grande, su paciencia es infinita, pero tiene que llegar un día en donde nosotros tenemos que venir delante del Señor y rendir cuenta por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestras intenciones, por todo lo que somos. Cada uno de nosotros escoge, y obviamente no les estoy predicando a ustedes, les estoy diciendo a quien en unos meses escuche estos mensajes. Cada uno escoge si en Megiddo la ira del Padre o en el Calvario la salvación del Hijo. Ese enorme granizo, tú preguntabas, ¿no, Elsa? ¿Qué tan grande era ese granizo? Primero que todo, déjame decirte que en Éxodo 9 también el Señor utilizó granizo para traer juicio. En Josué 10 utilizó granizo contra los cananeos. En Isaías 28 utilizó granizo contra su propio pueblo. Porque el hecho de que sea pueblo de Dios no quiere decir que pueden salirse con las suyas. Igual que a ti y a mí, nos pasa igual. El hecho de que somos sus hijos no quiere decir que nos salimos con las nuestras. Y en Ezequiel 38, a Gog, de Magog, también lo justició con granizo, utilizó granizo para juiciarlo. Un talento, ¿cuánto es un talento? 100 libras. 100 libras. Es una medida de peso. O sea, para nosotros, los latinos hispanos que somos, 45 kilos. 45 kilogramos. Y obviamente no faltan los escépticos. Puro cuento. ¿Cómo puede ser granizo de 45? La próxima semana les voy a traer unos ejemplos de cómo sí puede haber granizo de 45 kilos. Lo pones en la nevera. Y lo traigo. Ok, tan amado Señor bendito, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos todos puestas en ti, Señor. Gracias te damos que sabemos a ciencia cierta, con toda seguridad, que no vamos a estar ahí. Porque hemos recibido tu gracia. Hemos recibido, Señor, tu misericordia manifestada en ese brazo amoroso que nos extiendes para darnos el regalo de la salvación.
regalo sí es, Señor, porque no nos lo merecemos, ni lo podemos ganar, ni lo podemos comprar, solamente está para recibirlo. Y solamente lo reciben aquellos que consideran que no lo merecen, aquellos que se consideran indignos. Y gracias, Padre, porque nos has hecho humildes y sencillos. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que somos pecadores y, más importante, porque estamos de acuerdo contigo en que somos pecadores. Y si tú lo dices, lo creemos. Aunque nos duela, aunque sintamos que es injusto, que no somos tan malos como creemos, no le hacemos mal a nadie, somos buenas personas. Pero tú dices que somos pecadores y nosotros lo creemos así, Señor. Y por eso venimos delante de ti implorándote perdón, tu gracia y tu misericordia. Nos abandonamos ante el juez, ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te damos gracias de todo corazón. Padre, pedimos como siempre por nuestros seres amados, aquellos que no han querido escuchar tu voz, aquellos que tendrán sus razones, Señor. Obviamente sabemos que es que aman más el pecado que a ti. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos si tú quieres. Úsanos para poder llegar a ellos, ministrarles con sabiduría, con amor. Usa a quien tú quieras, un ángel si quieres, Señor, un misionero, un pastor, un radio, a quien tú quieras. Nada más te pedimos por sus almas, Señor, que no se pierdan sus almas. Los amamos mucho y queremos verlos en el cielo con nosotros. Pero yo sé que nuestro amor por ellos no es ni comparado, ni tiene comparación con el amor tuyo hacia ellos. Así que, Señor, te rogamos que toques sus vidas y que nosotros podamos seguir día a día creciendo hasta alcanzar la imagen del varón perfecto. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.